En primer lugar, agradeceros particularmente a las personas que estáis aquí y de la misma manera a aquellos que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Vamos a intentar en las horas más difíciles de la tarde, que son las que hay un poco ya de cansancio, vamos a intentar ser ágiles y sin más dilación doy comienzo a la mesa redonda que tiene como objetivo tanto la equitación, el caballo español en concreto, el pura raza, como así la academia, el deporte y el trabajo. Y si tenemos que apuntillar algo sería la relación del PRE con las competiciones internacionales y las Olimpiadas. Tenemos el placer de una presentación a cargo de Guillermo García Palma, veterinario, jinete, polifacético, escritor, divulgador y especialmente hipólogo. Y creo que en esa faceta nos va a hacer una pequeña ilustración y ahora continuamos con la mesa redonda. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos vosotros y bueno, como aquí el tiempo apremia y hemos fusionado la charla que teníamos esta mañana con la de ahora, pues voy a ahorrarme un poco los agradecimientos que debo a todas las personas que han hecho que estemos aquí, que son bastantes, entre ellos Manuel Acosta, y voy a ir directamente al turrón, poniendo este inicio que es una reflexión de mi compañero ya de tiempos pasados, pero los tiempos muchas veces son pasados, pero redundantes, porque van volviendo, ¿no?, en valores y en sensaciones. Si el caballo buena sangre es el mejor de todo, sea o no sea lo que la generalidad llama pura sangre y pura raza. Pienso así porque buena sangre implica fondo y acción, y esto ha sido y será siempre lo principal, lo esencial del caballo. Sirva esta introducción para un poco hablar sobre, creo que me pasa, sobre la historia un poco del caballo español. Voy a ir a hierro, voy a ir directamente, porque más bien nos quedamos con imágenes. En la península, ¿aquí qué ha pasado? Aquí algo, ahora, espera, que lo tengo aquí, ahora, vale. En la península ibérica, como hemos visto esta mañana en las ponencias de los profesores que han hablado sobre paleozoología y caballos de Tartessos, para mí ha sido muy interesante, pues siempre ha sido un reducto, es el final de las migraciones que iban siguiendo al sol de los pueblos primitivos, incluso pues ya neolíticos, calcolíticos, donde se han acumulado caballos, como así lo testifican las numerosas muestras de caballos y toros que hay en la península ibérica. Si uno se mete en cualquier motor de ahora en Google para ver la domesticación del caballo, oficialmente le van a decir que era de una cultura del Botay en el Cáucaso aproximadamente 3000 años antes de Cristo. Sin embargo, aquí tenemos unas cuevas en Jaén, que es Canforo de Peñarrubia, donde hay figuras antropomorfas, o mejor dicho, parecen femeninas, llevando del ronsal una figura que bien parece equina. A veces pues, los avances en paleozoología dan sorpresas y es posible que en la península ibérica la domesticación del caballo tuviese lugar incluso 2000 años antes que la oficial que hay en el Cáucaso. Pero es algo que ni es mi campo, pero está ahí. Porque sí es verdad que también la historia de España muchas veces, al ser larga, y la historia del caballo es muy larga, y al ser las personas mortales con un ciclo corto, a veces olvidamos cosas que van sepultándose con el paso de los tiempos y que conviene desvelar. Porque hay hechos históricos y hay hechos recientes en la historia de nuestro caballo que son importantes y que por corrientes de información o de desinformación han quedado ocultas. Y el no conocer de dónde venimos a veces nos hace perder un poco la perspectiva de quiénes somos y a dónde vamos. Bueno, aquí tenemos ya la siguiente, o deberíamos tener la siguiente. Sí, bueno, estos son todos los caballos de los pueblos prerromanos. Hay... como curiosidad, uno de los primeros testimonios que hay sobre entrenamiento o sea, sobre deportes, uno de los primeros textos que hay son unas tablas de arcilla, Kikuli, que es 12.000 años antes de Cristo, es un hitita y es un entrenamiento de caballos de enganche. Y además estaba bastante bien estructurado, con pautas, descanso para el caballo y todo eso. Se ve que las personas que convivían con caballos activamente desarrollaban ese tipo de empatía, ¿no? O sea, esa relación del hombre y el caballo de una manera empática, de una manera amistosa, ha estado casi desde el principio de los tiempos y defensores de la buena relación con el caballo, conviviendo con caballos, no es algo que sea novedoso de ahora, es una cosa que ha estado siempre dentro, igual que las bellas artes se han mantenido desde el principio de la prehistoria hasta ahora, con sus desviaciones hacia la derecha y hacia la izquierda, pues en todos los campos, igual que en el caballo, ha habido equitación empática y a favor del caballo desde todos los tiempos. La cuestión es saber reconocerla y saber aplicarla en los tiempos de hoy día. Aquí tenemos los romanos, que ya hemos hablado esta mañana. Y bueno, vamos a empezar a hablar del caballo
español, porque ¿a partir de cuándo llamamos el caballo español? Muchas dicen los romanos, el caballo de batalla y tal y cual. Vamos a empezar a hablar del caballo español cuando toma conciencia de su entidad como raza, o sea, cuando ya se planifica, se estructura, se escribe sobre ello, se tiene un registro genealógico sobre ellos y ya se parece a lo que tenemos ahora. Hay dos focos principales del origen del caballo español que tenemos ahora mismo, los dos focos en Andalucía. Hay uno más difuso, que está en toda la zona que conocemos de Jerez, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de Jerez siempre se le focaliza en la Cartuja, pero en la Cartuja hay documentos, sí hay documentos fehacientes de que tenían un hierro, tenían ganado, tenían bastante terreno, pero ahí en Jerez, en la zona de la Reconquista, que estamos hablando pues siglo XV, había una serie de casas nobiliarias que tenían caballos, que eran caballos pues, de ese tipo de la Edad Media y que iban acumulando también todas las destrezas ecuestres que habían ido desde el principio de la domesticación hasta esos milenios dentro de sus usos y costumbres a caballo. Pues ya tenemos la manera de montar de la jineta, todo eso. Pero todavía no ese caballo todavía no tenía el paso a ser considerado la nueva raza, la raza que ya era conocida en todo el mundo como caballo español de una manera formal. O sea, estaríamos como en el paso anterior al homínido, anterior al Homo sapiens. Era casi ya el caballo español como lo conocemos ahora mismo. Y sí pero es verdad que de ahí proceden muchas líneas y muchas casas que incluso trazándolas pueden llegar, y de esto dan fe los historiadores hasta hoy día. Pero tenemos un punto muy concreto, que ese sí que está muy bien documentado, que son las caballerizas reales de Córdoba. O sea, en el siglo de oro, que se llamaba siglo de oro español, que duró más de un siglo, aparte de personajes como Cervantes o como Quevedo, ¿no? Teníamos también en el mundo ecuestre las caballerizas reales de Córdoba, que surgen como un encargo del rey Felipe II para crear una nueva raza. En principio era un símbolo del Imperio Español y era el regalo que él usaba para, primero con sus primos los Austrias o con otros reyes de otras dinastías, era un símbolo de estatus. Pero paralelamente existen una serie de jinetes y que escribieron primeros tratados de equitación. Entre ellos, pues cabe destacar el malagueño de Antequera, Pedro de Aguilar, y su discípulo, 20 años más joven, Pedro Fernández de Andrada. Ellos escriben 4 obras, están los dos en la imprenta de Alonso de la Barrera, de Sevilla, era el libro de la jineta, y hablan sobre razas de caballos, sobre manera de montar, sobre manera de embocar los caballos. Incluso sobre los significados de remolinos, señales y todo eso. Estos libros tuvieron mucha influencia en la cultura ecuestre posterior, de siglos posteriores. Por ejemplo, tratados que se conocen universalmente, como el de François Robinchot de la Garnier o el de Newcastle, que son siglo y pico posterior y que son los que han quedado para la posteridad, probablemente se basen en estas caballerizas reales de Córdoba. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que desde el inicio de la nueva raza del rey hubo una doble función del caballo español, función de ostentación, representación, pero también hubo una función de jinetes. Y esos jinetes habían fusionado la tradición de monta jineta y de monta a la brida, que no siempre estaba relacionado con un caballo ligero y pesado, sino más bien en la posición del jinete que iba en los estribos y en un poco la técnica de monta. Por si fuera poco, en esta época el Imperio Español tenía también la parte de Nápoles, y una vez que se echan a andar las caballerizas reales, vienen jinetes napolitanos a engrosar pues, lo que es la enseñanza ahí en las caballerizas. Viene Fiaschi, Grisón y todo eso. Y vienen también con sus tipos de caballos que venían ahí de Nápoles. Se crea una fusión de personas interesadas en el mismo fin, una fusión de jinetes. Y ahí pues se le da un empujón muy grande a lo que es la raza y a lo que es más importante aún todavía, el modo de la equitación clásica española, que es un tronco de árbol importante del que pueden llegar a derivar los deportes ecuestres de hoy día, aunque eso haya quedado un poco esa relación en el olvido. Pero es un hecho que, a pesar de ser ciudadanos universales, tenemos el honor de tener la semilla de esa raíz importante en la evolución de la equitación universal que vino posteriormente. Pues ahí tenemos
Una alegoría que la baraja de naipes, ¿no? Es algo del siglo de oro con los 4 caballos, que son también las 4 órdenes de caballería española durante la Reconquista: Calatrava, Montesa, Santiago y Alcántara. Y bueno, caballo siempre ha estado presente en toda esta historia. Tenemos tipos de caballos muy distintos desde su origen en el caballo español. Tenemos estos tipos más napolitanos, caballos más redondos, que se impusieron después de los Austrias, llegaron los Borbones y este tipo de caballo estaba. Fijaos, un caballo de finales del 19, que es Cloroformo, un semental español de Silla, que era del Marqués de Alcañices, era el Pepe Alcañices, como era conocido popularmente, el alcalde de Madrid, era el caballerizo mayor de Isabel II y también era el mentor de Alfonso XII, uno de nuestros reyes contemporáneos. Él criaba caballos y sus sementales eran normandos y alemanes, pero ¿por qué? Porque el caballo, el producto hipológico que había ahí, desde el origen de las caballerizas reales, que eso está escrito, dice, trajeron yeguas andaluzas y los mejores sementales que había en cada momento. Como ha explicado antes Francisco, la raíz de cualquier tipo de actividad ganadera son las líneas maternas, son las que se van quedando. Y la pieza que el ganadero tradicionalmente ha usado para mejorar es el semental. El semental es un poco la pieza que se puede mover, las líneas maternas son la entidad que permanece dentro de la cría caballar. Pues dentro de estas líneas maternas que tenemos nosotros, de un caballo que es producto de la equitación y de la monta española, o lo extendemos ibérica, porque en esos tiempos era común, puesto que Felipe II era rey de España y de Portugal, y es una cultura mediterránea, como decía Nuno, ¿no? Es la equitación mediterránea, el caballo mediterráneo, es algo que compartimos. Nuestro caballo es producto de ese tipo. Mira, aquí tenemos otras variantes de nuestro caballo. Aquí tenemos los grabados de Paul Nunser, que era un grabadista alemán de razas de caballos del 18, y otros posteriores. Y hay tipos orientales, hay caballos que son caballos, como se le llamaba al árabe. Mucho cuidado, porque el árabe, antes de la fundación del pura raza árabe, era un nombre genérico. Se empleaba árabe, caballos que iban desde la India hasta Marruecos. El bereber, el árabe, el dongola, sirio, todo eso era árabe. Pero esos caballos se importan aquí y ya, como somos tan aficionados, le ponemos su etiquetita, le ponemos su studbook y a partir de ahí pues hacemos ese caballo esclavo de unas normas y de unas etiquetas. Ese es el pura raza árabe, pero el pura raza árabe es una raza moderna, europea, basada en caballos traídos de Oriente. No es una raza con studbook y tal como nos han educado desde los años 70 hasta ahora, que debe ser una raza. Hay que un poco desaprender todo ese concepto para llegar a comprender de verdad el concepto de las razas, que no son otra cosa que biotipos sublimados por los gustos de cada ganadero. Eso al final es lo que se convierte en una raza. Vale, seguimos ahí. Bueno, tenemos todas las razas derivadas de ese caballo de aquí, pues tenemos razas europeas de Habsburgo, los lipizanos, Cladruber, incluso Holsteiner, Trakehner tiene sementales que exportaron de España para allá. Incluso hoy día se sabe la trazabilidad ya de las líneas. Canastro y, bueno, nuestro caballo hermano, que es el lusitano, que hemos hablado. Fijaos, por ejemplo, este profesor de la Escuela de Viena, en esta actitud cuesta arriba, en esta prontitud, rapidez, diligencia que distingue, que es el alma del caballo ibérico. El debate de ahora, por ejemplo, siempre te salen, a raíz de los morfológicos, los típicos puristas que te hablan que si el caballo español era más grande, que era más pequeño, que las capas diluidas son algo nuevo. Siempre hubo modas, pero en una historia tan larga hay siempre subidas y bajadas. Este caballo estaba catalogado dentro de los que hacía Erlman, otro pintor de raza de caballo, como andaluz. Y fijaos que es un caballo pues, de una capa diluida y con las mucosas claras. ¿Había caballos de este tipo? Había. ¿Por moda? Había. Es una capa que, hombre, es patológica. Estos caballos, la verdad que tienen más problemas de salud, ven menos, pero están ahí. O sea, forman parte también. Ahora han salido de nuevo. Durante una época han estado prohibidos. Igual que los alazanes, que durante una época de los 70 a los 2000 pues, estuvo prohibido, pero por unas razones que no tienen nada que ver con la historia de nuestra raza. Bueno, a partir de la Guerra de la Independencia entra este señor aquí en toda Europa, se queda con todo, que es Napoleón Bonaparte. Gracias a él también en esa época había gran interés en el mundo oriental, por las casas reales, pues por el exótico iban a los países orientales a traerse caballos, también porque Napoleón los tenía, y supuso como un punto de inflexión negativo en la cría caballar. Y la mayoría de los responsables, tenemos aquí a Pedro Pablo Pomar, pero sobre todo Francisco de la Iglesia y de Rack, pues hicieron congresos y intentaron convencer al rey para que había que
regenerar nuestro caballo. ¿Por qué? Pues porque el caballo era el poderío que había del ejército, era la caballería. Y aparte, pues, tenían todavía pues, las referencias antiguas del esplendor antiguo de España y lo ligaban indudablemente al caballo y pensaban que la recuperación iba con la recuperación del caballo. Y se empezó a trabajar en el siglo XIX, la Guerra de la Independencia termina a principios del XIX, en la recuperación del caballo español. Y este trabajo fue un trabajo teórico lento que no se materializó hasta casi final de siglo con la inauguración de la yeguada militar de Moratalla en 1893 y con la creación del Stuttgart actual que tenemos ahora mismo en 1912. Y en este plan había jóvenes también, como ha dicho antes el profesor Acosta, entre el público de Francisco de la Iglesia había jóvenes oficiales de caballería que querían hacerlo, entre ellos el capitán Azpeitia de Moros, que en un trabajo denominado El problema de la cría caballar, siendo capitán, convence al general para que le autorice para hacer expediciones a Oriente con el fin de recuperar la cría caballar española. Y lo hizo y lo consiguió. Bueno, Napoleón era el rey del mambo, pero como todos los reyes del mambo, cuando se lo creen mucho, se caen del caballo. O sea, el tope del pico lleva a la decadencia. La fruta, cuando está más buena, más madura, es justo el día antes de podrirse. Va así y va luego en picado para abajo. Bueno, aquí tenemos las exportaciones de 1850, la yeguada real, fueron las primeras exportaciones que se trajeron los árabes de Gliocho. Estos vinieron a la yeguada real y cuando cayó esta señora, que es nuestra soberana Isabel II, y ahí en segundo plano está su marido consorte, Francisco de Asís, está montado en un caballo, ¿lo veis ese caballo? Ese caballo era uno de las importaciones de Gliocho. Tiene bastante pinta de tipo oriental, pero es un árabe, igual que todos estos. Estos caballos, muchos fueron a Jerez. Cuando se disolvieron, algunos se compraron, y son la raíz de los cartujanos romanitos de Casa Domecq. Aquí tenemos un Zapata y un Guerrero, que es una ganadería que perduró casi 100 y pico años en Jerez, y que es lo que hay detrás de muchos de los caballos cartujanos que hay ahora mismo, aunque no están reconocidos como tal. Abajo un Zapata y abajo un Guerrero. Es un profesor alemán que vino aquí a retratar este tipo de caballos. Aquí tenemos las primeras muestras de caballos, los primeros concursos. Había carreras entabladas, porque Francisco de la Iglesia, una de las medidas que puso para restaurar cría caballar era volver otra vez a que las maestranzas de caballería funcionasen, ¿verdad? Igual que hacemos ahora los concursos de doma y tal, pues había un poco que... Y los concursos de ganado. En todos había pruebas funcionales. Eso, el epítome fue justo antes de la Guerra Civil, en los años 20 y en los años 30 en Jerez se celebraba una semana del caballo, que era muy parecida a las Quorum alemanas que hay ahora mismo. Era una semana donde se montaban, donde se testaban, donde había incluso carreras y donde el último día pues, se subastaban los sementales. Había concursos, pero el espíritu era de montar a caballo principalmente. Aquí tenemos también, a principios de siglo, los hermanos Miura en la dehesa de Tablada, que eran unos ganaderos jóvenes. Ahí está el duque de Veragua, que era Cristóbal Colón de la Cerda Gigante, era el padre del duque de Veragua de los árabes, era un amante de la garrocha y de los españoles. El toro y la exposición a el imprevisto es lo que hace que nuestro caballo ibérico, sea como es. Es lo que hace que un caballo pueda ser presentado en una prueba de doma clásica, pero al mismo tiempo pueda ir a una entrega de premios con ruido y con todo y con las riendas sueltas. Y es el que hace que el jinete ibérico manifieste su personalidad a caballo con espontaneidad. Si todo eso le unes la fusión de lo que es el método, de lo que es el profesor, pues crea una cosa realmente enriquecedora y sin duda es una aportación a la cría caballar mundial. Bueno, seguimos para adelante porque es que si no, no me paro. Tenemos aquí la familia Miura que llevan 180 años haciendo una selección funcional en nuestro caballo y que están ahí por debajo. La yeguada militar, Guerrero, tenemos aquí al hechicero, tenemos los distintos tipos, hay tipos más agrícolas, tipos más redondos, una yegua candau de las del principio y bueno, y luego todo esto se culmina. Mira, aquí tenemos a Tayyip, un caballo que se trajo de Turquía asiática en 1905. Este caballo estaba en un experimento de cría caballar para mejorar también nuestra raza. De hecho, de este caballo y sus hijos, que eran Saltarín y Sereno, que los tenemos ahí, sale el caballo elegido por cría caballar, que es este, Bilbaíno, 1922, para recuperar la raza. Bilbaíno y de sus dos hijos, Bilbaíno II y Lebrero, fue introducido en el Stuttgart II. Sale todo esto, fijaos todos los hijos de Bilbaíno II, Helicón,
de ahí viene Festín, todas las yeguas estas, Madre, Henson, Celesto, todos los caballos actuales de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, pero por parte del hebreo da mal uso, Agente, Levitón, Lebrijano, Fuego. Todos estos caballos salen de un caballo nieto, de un caballo Miura, porque Miura fue elegida como una de las ganaderías que tenía los criterios de caballos que funcionaban, para recuperar todo esto, y dio todo esto. Es muy curioso porque Miura también exportó a principios de siglos caballos a Portugal. Ahí tenemos Bergantín, que es el primer semental de Andrade. Todo el mundo conoce a Andrade por Príncipe VIII, pero antes que Príncipe VIII tenía a los dos guerreros, tenía a un obstinado, que era saltador y cartujano, y tenía a Bergantín. Probablemente Príncipe VIII cubrió las nietas ya de este caballo. Tenemos a Espartero, que era un hijo de Quincallero, que era un Miura, que también venía de Sereno, de Talleb. Y tenemos otros caballos cartujanos que eran de Miura, como Jilguero, que fueron ahí. Ese es un infante de cámara que se llamaba, que era también un hijo de Sereno. Fijaos que Talleb, un caballo que vino de Turquía, es un caballo para mejorar o para volver otra vez a sus propiedades, y tiene descendientes en 3 Stuttgart distintos actuales, en el de pura raza árabe, en el de pura raza español y en el de pura sangre lusitana. ¿Por qué? Porque el concepto de pureza para un ganadero antiguo es un producto terminado. No tiene nada que ver con ese concepto pequeño de pureza que nos han metido en los últimos 50 años de un Stuttgart cerrado. Es muy diferente. Ahí tenemos también los cartujanos romanitos, que no me voy a extender. Mira, tenemos aquí el artículo 33. Este artículo estuvo vigente hasta 1950, mediante el cual la Junta Rectora de Cría Caballar podía admitir a cualquier caballo que considerasen que cumplía los requisitos de español. Tenemos Almirante, pues de las ganaderías que entraron en los años 40, en Martínez Boloix, y tenemos las actas que están en el libro de oro del caballo, que están custodiados en Ávila, que demuestra, pero no fue el único. Hasta el año 50 entraron por el artículo 33 bastantes caballos. Si tenemos esta gráfica ahí, lo verde es el tiempo que ha estado el caballo español con un Stuttgart abierto desde el principio de la fundación de la raza. Es un 85%. Desde los años 50 para acá es el círculo rojo, que teóricamente ha estado cerrado, aunque, claro, los ganaderos acostumbrados a los usos y costumbres de la ganadería tradicional siempre han intentado echar los sementales que ellos podían, y durante la recuperación del caballo español por motivo económico a partir de los años 70, pues lo hacían como podían. Ya con el ADN pues no se podía. No era algo general, pero era algo que sí que se podía hacer. ¿Por qué pasó en los años 70? Pues que el caballo español desde después de la Guerra Civil hasta los años 70 prácticamente no valía nada y no había mucho interés. Muchas ganaderías que inscribían a título en los estupos iniciales dejaron de inscribir. Pero en los años 70, ¿qué pasa con España? Se abre otra vez al turismo internacional. Primero con América y el régimen pues abre un poco. Viene turismo y viene potencial para comprar caballos. Pero esta vez, entre las dos balanzas del caballo, el caballo de representación y faroleo, postureo, y el caballo de jinetes, pues toma la voz cantante el caballo de folcloreo. Empiezan los morfológicos y empieza a venderse caballos bellos para Centroamérica, etcétera, etcétera. Y entonces se crea también la asociación que tenemos ahora mismo, que al principio era la ACE y después pues pasa a la ANCE. Empiezan los morfológicos en Pineda y empieza a dársele mucha importancia a lo que representa el tópico del purismo y tal. En ese momento también hay un soporte académico, porque la Escuela de Córdoba, que antaño pues había tenido zootécnicos como Gumersindo París y tal, pues pasa ya también un poco al tema este. Las leyendas se minimizan para que lleguen a la gente, se acuña el término de cerrado embocado para definir lo que era la amplia familia Zapata, Cartujanos, Guerreros, se reduce a cerrado embocado, que ya implica una consanguinidad descontrolada. Pues no es lo mismo una consanguinidad controlada de alguien que sabe qué está haciendo que una consanguinidad descontrolada que se imita. Vale, y entonces ya empieza a tomar Bilbaíno III, ¿no? Empieza a tomar el control el mundo del morfológico, que es el que ha ido creciendo de una manera desmesurada hasta hoy día. Afortunadamente, pues hubo también una contrarréplica por los jinetes de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y el inicio del caballo español en las competiciones. Aquí tenemos a Joaquín Legarre, muy jovencito, con Audaz, que no sé si está Bobby por ahí, pero es de los primeros, y ya pues le siguieron pues todos estos caballos que hemos hablado de ellos. Y ahora pues estamos, aquí tenemos imagen de montura y de todas las prestaciones que puede dar el caballo.
Y ahora pues estamos en esto, un caballo polivalente, que es un caballo que ha demostrado también que puede servir para el deporte, aunque no exclusivamente su función es la del deporte, pero que sin duda alguna cuando ha habido ganaderos jinetes y cuando se ha usado uso ecuestre hemos salido ganando todo. Y ahora pues ya he terminado lo de esta mañana y vamos a pasar a la parte de ahora. Es desmesurado el crecimiento, la importancia dentro del esquema de selección que debe regir toda la raza de los criterios del concurso morfológico. Pues ahora yo voy a descansar un poquito, voy a ceder la palabra aquí a mis compañeros y luego pues quizá vuelva a intervenir otra vez. Ah, bueno, y también hubo selección en este sentido, fijaos, saltando en los años 40, 50 y actualmente. Ahí tenemos Vilorto Damasco, un caballo que ha ganado un gran premio con tal. Igual que tenemos Novileiro, a veces salen individuos que tienen habilidad para saltar. Tenemos un tesoro de caballo, tenemos un tesoro de equitación y la razón de ser del caballo español no es que tenga una cara así, ni un perfil subconvexo, no. La raza de verdad se ve cuando te montas en el caballo y practicas la equitación ibérica. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Que nos diga él. Muchas gracias por arrojarlo una vez más en los orígenes del PRE y en situarlo de una manera tan clara y diáfana. Me gustaría retomar un poco de lo que decías, de que siempre ha habido dos líneas diferenciadas, con un mismo tipo, pero dos tendencias, más que líneas. Y en esa diferenciación ahora nos encontramos, y recogiendo el guante de lo que se habla en estos días, que por un lado jinetes, entrenadores, incluso los propios clientes demandan a los productores, a los ganaderos, caballos con una misma línea. Otra vez la longevidad funcional, la capacidad de los caballos de mantenerse en el máximo nivel, la capacidad de los caballos para el deporte, y nos da la sensación de que hay una desconexión entre lo que pide el público, lo que pide el mercado y aquello que los ganaderos están haciendo. Recogiendo las palabras de Paul Newman, ¿no?, que decía aquello de usted dígame lo que quiere, yo lo escucharé por respeto, pero haré lo que me dé la gana por coherencia. Pues aquí cada uno parece que sigue haciendo un poco su propia guerra y me gustaría saber, en este caso, señor Cancela, ¿qué opina usted de cómo libros cerrados, como el caso del PRE o el Pura Raza Lusitana, que no cuentan con el crossbreeding, que no cuentan con herramientas de introducción rápida de caracteres y actitudes de otras líneas, cómo pueden afrontar el desafío actual para estar en las mismas condiciones que el resto de razas? Bueno, la opción en Portugal últimamente, en los últimos 7 años, ha sido cruzarlos con alemanes y holandeses. La gente desesperada porque no tiene amplitud de movimientos para tener otras alternativas, no le seleccionan bien las hembras, no le seleccionan bien los machos, los cruzan con caballos contrastados en el deporte internacional. Está barato comprar un semen de un buen caballo internacional, está muy caro comprar el semen de un dicho buen caballo nacional, y optan por eso, porque quieren practicar deporte. El caballo es insuficiente para el deporte. Y entonces es la opción práctica. El ganadero tiene sus yeguas para hacer con ellos lo que quiera. Hay otros que siguen animados porque tienen yeguas poderosas de buena calidad y siguen haciendo la raza pura o apurada, como queráis. Pero ese es el misterio de la eugenía y de toda la época hitleriana y eso conmigo nunca ha ido mucho, pero en fin. Yo creo que son las técnicas de selección que nos sirven. Solamente eso. Hay pocas exigencias, no hay testajes y se aceptan caballos para la reproducción que no han probado nada. Esta mañana he tenido la oportunidad de decir que un semental solo puede ser considerado como tal si tiene 10 hijos, por lo menos 10 hijos de 3 años o más, que hayan servido el deporte. Entonces ahí estamos en la presencia de un caballo que sirve, ¿no? Y aquí no, en 5 minutos aprueba un semental, este ya puede cubrir no sé cuántos ciegos. Es una crisis de responsabilidad tremenda. Y aquí es muy parecido. Yo lo que propuse hace mucho ha sido hacer un testaje o un expertise, como se llama también, de 5 días, por ejemplo, en que los caballos sean realmente contrastados en libertad, contrastados montados. En libertad saltando también y montados saltando también, si es el caso.
Y después que antes haya habido un responsable examen veterinario, antes, que diga, este no vale la pena que siga porque está roto por dentro, por todas partes. Y ahí ya se ahorraría una pasta. Y después una cosa seria, una cosa seria. Lo que ocurre es folclore, aquello es folclore. Es para impresionar al turista, para intentar vender caballos baratos, porque no pueden ser caros, no vale nada. No tiene utilidad para alguien que quiera practicar deporte, y hoy en día la gente aprende a montar mucho mejor que antes. Un niño de 11 años monta, comparado con un niño de 11 años de mi época, ese tío ya sabe hacer un recorrido de obstáculos como Dios manda y una prueba hasta nivel M sin problema. Y entonces tenemos cada vez mejores jinetes y cada vez peor caballos. Entonces la opción es cruzarlos y ya está. Muy bien. Recogido el guante. Aprovechar unas palabras que alguna vez Guillermo ha dicho, que tan importante es la genética como la ginética, ¿vale? Que es esa ciencia en la que personas con unas dotes y un talento particulares hacen que caballos brillen especialmente, y me gustaría que tuviésemos ahora el momento de que se conecte Alejandro Sánchez del Barco, precisamente representante de la genética, una persona conocida por su trabajo con yeguada e Indalo. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Estábamos comentando la importancia de cómo tanto la parte de la genética, de la selección, como del método, hace que los caballos puedan brillar. Sin entrar en mucho detalle de tu extenso currículum, decir que el año pasado mismo tenías caballos desde 5 años, San Jorge, Gran Premio, en el máximo nivel, muchos de ellos ganando en concursos internacionales con diferentes razas. Te vimos en Herning, número 14 del mundo, por delante de muchísimos libros, muchísimas razas, y nos gustaría decir si desde tu punto de vista hay un método para el éxito, o el PRE realmente, bajo tu punto de vista, es un caballo que puede ser competitivo con los medios adecuados. Bueno, bajo mi punto de vista, yo creo que todo empieza desde que empezamos a criar, ¿no? Desde que buscamos una buena yegua, un buen semental, y la mezcla, pues resulta que puede dar bien o puede dar mal, pero yo creo que si partimos desde una base, yo creo que al final todo es más fácil. Y después, para mí, una cosa muy importante, porque yo creo que trabajar sobre calidad, pues todo es mucho más fácil, ¿no? Para el tema de la doma. Pero yo creo que la montabilidad, el tema del caballo pura raza español, para mí es una de las cosas más importantes. Para llegar a un buen nivel, yo creo que empezar una buena doma desde potro, con una buena base, creo que es fundamental. Perfecto, Alejandro. ¿Alguna característica en especial? Tú montas, además de caballos españoles, montas caballos de otras razas. ¿Alguna característica especial que consideres que está perfectamente preservada en los caballos españoles o ibéricos, que notas diferenciado, un valor diferencial en la pista a la hora de entrenarlos, de prepararlos para el máximo nivel? Bueno, yo creo que al final pura raza, yo lo destaco un poco, lo comparo con otro un caballo centroeuropeo, pues a lo mejor que es lo que más he tocado, aparte del pre. Creo que, bueno, al final la disposición que tienen al trabajo y sobre todo la entrega, ¿no? Creo que es lo que más diferencia veo en comparación con las otras razas que yo he tocado. Perfecto. ¿Alguna pregunta para Alejandro desde la mesa? Alejandro, ¿qué? ¿Ha montado hoy muchos caballos? Cuéntanos un poquito. Bueno, esta mañana. Dime, Guillermo, que no te escucho bien. Cuéntanos tus sensaciones aleatorias a la hora de trabajar un caballo. Imagínate que te acaba de subir. Piensa lo que has sentido. Como alguien que te esté escuchando, pues hay muchos chavales que nos están escuchando, muchas chavalas. Expresa un poco el feeling cuando te subes a un caballo, lo que siente, lo que el caballo te transmite. Intenta dibujarlo para que el que te escuche siente como que estés montando a caballo. Bueno, yo al final cuando me subo a un caballo, yo lo que pienso siempre, pues, digamos, empezamos con la escala de entrenamiento, ¿no? Que tú te montes en el caballo, haya un ritmo, una relajación, un buen contacto. Y después, bueno, yo hago mucho hincapié siempre en trabajar muy bien el dorso y el contacto.
Y al final me subo pensando en eso y me bajo intentando que lo que he puesto en práctica pues lo haya conseguido, que el caballo haya terminado perfectamente trabajado digamos, ¿cómo te lo explico? Digamos, con esa escala de entrenamiento que yo me he subido, pues que esté todo reunido ahí y se haya terminado consiguiendo el objetivo. Perfecto. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, que estés presente hoy aquí. Te deseamos toda la suerte de nuevo con tus caballos a lo largo de la temporada y sin más seguimos con la mesa. En este caso, Alejandro, muchas gracias. De aquí damos Muchísimas gracias. Gracias. En este caso, Rafael, me gustaría pedir tu opinión acerca de las diferentes medidas y recursos que las asociaciones, por ejemplo, en el caso de que nos ocupa de los puras razas, cuentan con elementos para conseguir o determinar la calidad de los ejemplares, los PCSJ, los concursos morfológicos, el propio examen de actitud reproductiva. Frente a eso hay algunos ganaderos y algunas familias con un esquema de selección tan claro, tan determinante, como ha podido ser el caso que decía de la familia Miura o en este caso vuestra familia, que son reservas de ese caballo que frente a cualquier tipo de influencia se ha visto seleccionado y condicionado por vuestro criterio. ¿Qué es lo que os lleva, por ejemplo, a vosotros a seguir criando un caballo que se ha visto y se ha demostrado diferente frente a otras familias con un criterio propio? ¿Cuál es el método de selección? ¿Qué esperáis? ¿Qué buscáis en un caballo? Bueno, ante todo, buenas tardes de nuevo a todos. No tenía previsto hablar en esta mesa, pero dar las gracias porque yo venía prácticamente al homenaje de la familia Veiga, pero con mucho gusto me sumo aquí a esta mesa redonda sobre las competiciones internacionales y las Olimpiadas, ¿no? Yo creo, retomando un poco el hilo de lo que habéis hablado y la exposición tan brillante que ha hecho Guillermo, que el caballo español, por lo menos en nuestra casa, pues no se cría un caballo para una sastrería, por unas medidas. Dicho esto, no quiero decir que quien lo críe lo haga mal o bien o regular, sino que yo lo que he vivido en mi casa es que no debemos de obsesionarnos con esos centímetros, medidas, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque se pueden perder otras características. Y esas características que son esencia del pura raza español, creo que la debemos de conservar y preservar, ¿no? Como es el carácter y la utilidad fundamentalmente. Entonces, el criterio de selección en nuestro caso pues está muy vinculado a lo que ha sido el campo. Lo que pasa que en lo que ha sido, por ejemplo, nuestra familia, creo que ha sido un sistema de selección muy distinto, porque el laboratorio era la plaza de toros y todos los potros iban adentro de la plaza de toros. Entonces, eso no se hacía en muchas ganaderías que crían caballos de pura raza española, ¿no? ¿Qué ocurre? Que además mi padre y mi tío Ángel, pues entre otras cosas, ellos hacían una selección para ellos y no tenían en mente de ir a concursos. Pero ¿cuál ha sido el resultado? Que en el momento que eso han pasado décadas y años, pues se ha visto que esos caballos que eran brillantes por corazón, disposición del trabajo, habilidad, flexibilidad, una serie de características, cuando han ido a las pistas de competición han sacado a la luz esas características. Y de ahí que del 2007 que salió el caballo Soleá, que estaba preseleccionado para las Olimpiadas de Pekín y fue campeón con García Mena en el Gran Premio en SICAP, hasta hoy día pues creo que son 8 caballos en medalla de oro y además con una característica especial, que 2 de ellos lo hemos cambiado de disciplina, de la doma clásica a la alta escuela o de la alta escuela a la doma clásica, estando al más alto nivel y siendo medalla en ambos, ¿no? O el caso del caballo que he dado a P2, que fue medalla de oro en alta escuela, después plata en equitación de trabajo, 2 disciplinas totalmente distintas. A mí particularmente creo que el concepto de versatilidad y polivalente, el caballo español tiene que ser polivalente, sin perder esas características de que tengan buen carácter, corazón, etcétera, ¿no? En cuanto a la línea de la ANCE, hombre, yo creo que la ANCE está trabajando muy bien en todas esas líneas de selección o de mejora del pura raza español, ¿no?
jóvenes reproductores recomendados, todo esto. Sí es verdad que yo he echado en falta un poco, ya que soy partidario de esa versatilidad, de no enfocarnos solo a la doma clásica. La alta escuela tiene una historia impresionante que viene de las academias antiguas. Aquí está Guillermo. No podemos perder disciplinas como la alta escuela, la equitación de trabajo. Entonces, todo ese tema del IgG, del índice genético global, etcétera, a veces, pues, tener en cuenta también otras disciplinas, ¿no? La doma de Amazonas, que es una disciplina que a mí me encanta también. La doma vaquera, que no se pierda el caballo de pura raza española en la doma vaquera, que es la esencia nuestra del campo. Y al final, pues, que haya esa amplitud. Y en cuanto a lo que habíais hablado anteriormente, al tener tanto número de ejemplares en el pura raza español, estamos por encima de los 250.000 ejemplares. Yo creo que en el caso nuestro, aunque sea un libro cerrado, sí hay líneas donde moverte. Entonces, si tienes criterio, pues puedes saber en un momento dado dónde tienes que abrirte en determinados momentos para mejora de la raza. Muchas gracias, Rafael. Me gustaría, Guillermo, para terminar la mesa, entregarte la patata más caliente de la tarde. Si por un lado Rafael decía que es posible la mejora, pero que la utilidad tiene que ir por delante, el señor Cancela nos decía muy claro que en la introducción de Nueva Sangre, los que conocemos tu trabajo de hace mucho tiempo y hemos leído tu libro, sabemos del programa de mejora que se hizo con la introducción de caballos de una raza, tu libro no abierto, y tu trabajo incluso con razas diferentes como el Trakehner, caballo de sangre caliente. Si tuvieses que llevar a cabo, si mañana se te encomendara un trabajo para la mejora del pre utilizando otras razas, ¿cómo lo harías en líneas generales, si lo ves posible? Y en este caso, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Introducir o considerar caballo en la tercera o cuarta línea genealógica, en el cruce? Bien, yo creo que aquí la historia nos ha demostrado que cuando más nos hemos enriquecido ha sido cuando ha habido una fusión y una asimilación dentro de la identidad de cada uno de esa fusión. Yo ahí soy tremendamente liberal. En el momento en que tú tutorizas demasiado, y aquí me voy a los señores psicólogos que han intervenido, una actividad, estás restándole autonomía y capacidad de crecimiento al ganadero. Por ejemplo, imaginaos que adaptamos el sistema de selección actual de los caballos alemanes al caballo español. Hay muchos sementales, tendría que haber menos selección. Yo creo que sería un rotundo fracaso. Podemos aprender de ellos, pero cada uno cría el caballo que tiene su personalidad. Entonces, si vas a confiar en los ganaderos, el arma es potenciar la cultura ecuestre, potenciar y explicar las distintas manifestaciones ecuestres que tenemos y lo positivo que eso puede aportar a los jinetes de otras disciplinas. Hay jinetes españoles que se dedican a ayudarle, por ejemplo, con el Piafé a jinetes alemanes. No tenemos por qué renunciar a la parte positiva de nuestra cultura ibérica a caballo porque haya otros aspectos mejores que sí que podemos incorporar de otras culturas. La última tendencia en cría caballar, y me estoy acordando ahora mismo de Bélgica, que es un país bastante que se mueve innovador, es que ciertos ganaderos tienen la potestad de poder usar como semental un potro que no está licenciado como semental en sus propias yeguas, bajo su riesgo. Y si ya demuestra que da bien, le licencian. Pero en principio que nadie corte la liberalidad de cada ganadero. ¿Por qué va a venir un señor y me va a decir es que no está dentro del patrón racial o es que tal? Que cada ganadero se arriesgue y que críe según sus gustos. Yo soy un microcriador, tengo muy pocas yeguas y yo crío para mis gustos. Yo no pretendo mejorar grande. Yo pretendo poner mi ejemplo como intento aprender de todos, intento aprender de los mejores e intento hacerlo, una vez aprendido de los mejores, con mi manera. Si eso lo hace cada ganadero, todos salimos ganando. Entonces, esa es mi respuesta a tu pregunta. Muchas gracias, Guillermo. Creo que tenemos tiempo suficiente para una pregunta más, en este caso para el señor Cancela. Viene un poco la situación, por ejemplo, después del último campeonato en España, de Doma en concreto nos centramos, prácticamente a día de hoy la mayoría, casi 3 partes del equipo de los 2 grupos que se están preparando para la Olimpiada son caballos lusitanos. En España tenemos actualmente muchos binomios que cuentan o están apostando por caballos lusitanos o incluso ganaderías lusitanas
que buscando la calidad de los técnicos que tenemos en España, desplazan sus caballos y apuestan por ellos. ¿Cree que eso se puede revertir en el futuro? ¿Puede ser que los caballos lusitanos tengan una tendencia por la introducción de los morfológicos que sufran ese proceso de deterioro igual que ha ocurrido en el pre? Hay tendencia ahí para imitar siempre todo lo que hace la ANSA y ahí lo copian. Tienen una facilidad en copiar fantástica. Entonces, si aquí dicen, este año hay que hacer más morfológico, ahí hace más morfológico. Para mí el morfológico no tiene significado en la selección del caballo, es contra natura. El caballo, para ser productivo y positivo, tiene que pasar por el esfuerzo, y en morfológico no hay esfuerzo. Hay una carrerita contigo ahí pegando voces y chillidos, y eso, no sé, para mí no sirve para nada, porque no se ve la calidad de los aires, no se ve si son siquiera regulares. ¿Qué pasa? Aunque había un vídeo de un morfológico con una funcionalidad que se puede ver todo lo que tú has dicho. Sí. Vídeo 1, porfa. Vamos a poner un caballo que es el premio de morfológico. Ahora vas a verlo. Yo vi un medalla de oro que amblaba con 3 años. Vamos a verlo ahora. No sé si será este. Vídeo 1. Ahí tenemos un caballo que ha quedado campeón de morfológico en una prueba de funcionalidad. Fíjate el paso. Ya estás. Ahora vamos a poner vídeo 2. Un nieto de ese caballo. Y este es altamente hereditable. Este es un nieto, mide 1,80 y tanto, y quizás es uno de los sementales del Estado que más está cubriendo ahora mismo, porque es muy grande y porque es nieto de ese caballo. Fíjate ahora cuando sale al paso de este caballo. Ahora va a salir, mira. Ahí que se ha parado. Las ambladuras Es como son su abuelito igual. altamente hereditables. Por eso es fácil hacer caballos de 5 aires, como hay en América Es la ley tantos. de Murphy. El paso era lo menos heredable, menos cuando hablo sí es heredable. Porque es un paso a que se suprime el gesto longitudinal del cuerpo, y el caballo solo se mueve así. El paso tiene 2. Un producto del boom de los morfológicos, de la grandilocuencia, del campeón del mundo y todo eso. Y ahí lo tenemos. Es una consecuencia fatal de una insuficiencia en las exigencias. Perfecto. Y para intentar arrojar un poco de luz y que el debate sea constructivo, de cara a teniendo en cuenta que el morfológico también nos ha dado, y a día de hoy el morfológico también permite un método de selección. De hecho, en el último campeonato teníamos 2 campeones de SICAP que participaban uno en el máximo nivel y otro estaba participando con un joven jinete. Realmente, cuando los caballos hay un buen método de selección, independientemente de la vía, se puede conseguir caballos de utilidad. Pongamos una medida más práctica que permita convivir los diferentes sistemas. ¿Cómo podríamos hacer para que el morfológico fuese? ¿Qué porcentaje de la funcionalidad? ¿Qué manera de aplicarlo podríamos conseguir? Antes apuntaba Pedro Piñarro la posibilidad de que los caballos hicieran la funcionalidad que le corresponde a su edad. La prueba de funcionalidad está totalmente edulcorada. Esa funcionalidad es falsa. Funcionalidad es la competición nacional, doméstica, internacional. Esa es funcionalidad. La tauromaquia, la equitación de trabajo. Eso es funcionalidad. Ahora, inventar una prueba de funcionalidad para disfrazar las debilidades de una raza es un error grave. Ya lo sufrís hace tantos años. Hacer una cosa natural, que los caballos sean realmente contrastados con exigencias naturales. Y por terminar, me gustaría saber vuestra opinión respecto, y lo hemos visto en los últimos años, que los caballos cada vez son más prematuros, cada vez caballos más jóvenes participan de este tipo de eventos, incluso que los concursos internacionales tengan el inicio en los 5 años, no es casualidad, porque se espera y se pretende una longevidad funcional de los caballos. ¿Qué podemos hacer por el caballo español? ¿Qué métodos consideráis que son apropiados para que los caballos tan prematuros que estamos viendo en concursos, con desarrollos que no pertenecen a su edad, que estén presentes, incluso se les premie? Y en definitiva, cuando algo se premia, se fomenta. ¿Qué se podría hacer? ¿Eliminar directamente esas secciones? ¿Prescindir del manejo o del impacto humano en las presentaciones y que solo fuese libertad? ¿Qué medida? Esa es una de las posibilidades, que no vaya como un perrito ahí de la mano, que vaya a un elipsis y que ahí de 40 por 20 ahí se pueda valorar correctamente, y el paso sí de la mano,
pero trote y galope en libertad. E incluso se puede verificar si salta bien los cambios de pie o si no consigue coordinar los cambios de pie. Es una información importante. En la familia Peralta, este tipo de evaluaciones, por ejemplo, que hacéis, conozco algo de la casa y sé que le dais mucha importancia a esa prestancia, a esa facilidad, a esa capacidad de respuesta. ¿Buscáis algo en concreto en los caballos jóvenes o esperáis una determinada edad para tomar decisiones? Bueno, desde pequeños ir siguiendo la evolución y ver un poco cada 6 meses o año a año cómo va, porque los potros cambian, y ver un poco cómo va evolucionando. Pero sí es verdad que al hilo de lo que comentabas anteriormente hay una característica que me parece fundamental, que es la rusticidad. El caballo no puede perder la rusticidad. Y después que la cría no sea antinatural. O sea, un caballo metido en un box con 2 o 3 años lleno de anabolizantes, por mucho esto que tenga, es una cría antinatural. Yo, por lo menos, lo que he visto en muchas ganaderías y alrededor de esa selección en torno al ganado bravo, y que creo que para mí es donde está la esencia del pura raza español, y me lo demuestran muchas ganaderías, es que los potros se tiran al campo y se crían rústicos, y ahí es donde normalmente después, con vistas a futuro, no aparecen lesiones. Y entonces eso es fundamental, esa cría y esa característica. Ahora sí me gustaría romper una lanza en favor de las evaluaciones que se hacen de la actitud reproductiva, o la que hacen los delegados veterinarios de los caballos, por ejemplo, españoles, y deciros el detalle de que hace algunos años era muy común como defecto de pura raza el cuello de gato, estos cuellos vencidos. En las tablas de evaluación los veterinarios utilizan un coeficiente que durante muchos años en los concursos morfológicos así se hacía, impedía que estos caballos fuesen reproductores o que estos caballos que pudiesen participar prácticamente en cualquier concurso. Eso ha dado lugar en muy poco tiempo a la desaparición prácticamente en la cabaña de ese defecto. ¿Dónde creéis vosotros que se debería poner el coeficiente para conseguir el éxito y la calidad en los caballos? Yo no soy por atribuir notas a las bellezas o las cosas feas, soy por distribuir tendencia. ¿A qué actitud? ¿A qué? Yo voy por la valoración lineal, entonces dice cuello espeso o fino. Si es fino no tiene un gato, ni una pantera, como hay a veces algunos. Y entonces ahí no hay problema. Y esa tendencia desaparece porque no voy nunca a poner ese caballo con una yegua que tenga la misma tendencia, ¿no? Voy en complementariedad. Yo tengo un caballo de espeso en el cuello, tengo que tener una yegua fina en el cuello, entonces no casarlos, ¿no? Es una cosa que para hacer matrimonios, la valoración lineal es la cosa más clara y objetiva, que es una herramienta de mejora instantánea. Y solo un loco va a multiplicar las mismas malas tendencias, ¿no? Podríamos decir entonces, como resumen de esta mesa, que una evaluación temprana está desaconsejada, que la evaluación por funcionalidad por encima de la belleza o incluso de un modelo determinado, el tipo sí, los tipos sí, los biotipos de caballo. O sea, realmente conocer la raza. Yo creo que es muy importante que el esquema de selección se desligue un poco de la voz cantante del tema morfológico, o sea, esté supra eso y realmente recoja eso, unido a medida de fomento de la equitación. Porque igual que hay pruebas de Amazonas y Gentlemen o de Owners, ¿por qué no poner una prueba nivel 3 premiando a los ganaderos o propietarios que presenten sus propios caballos? Hay una gran cantidad de jinetes amateur del caballo español y sería un incentivo para que muchos de ellos, que a lo mejor pues no van a hacer un Gran Premio o una San Jorge, presenten un semental. Y sería también como una raza en movimiento para montar. Y siempre ser liberal, pero premiar lo bueno, premiar lo excelente. O sea, cuando haya una concentración, el que sea bueno de verdad, ese tiene que tener un grado por encima del básico. Pero la cultura de caballo de ecuestre, que es popular y amplía mucho el pool genético, eso yo creo que es una ventaja. Porque cuando tú tienes un libro cerrado, cuanto más pequeño es el pool genético, más pronto se pone negra el agua de la piscina. Si tiene una piscina un poquito más grande, te aguanta más. Pero si no puedes renovar, al final la consanguinidad acumulada llega a degenerar.
Muy bien, pues me gustaría dar voz al público. Entiendo que en algunos de los presentes, ganaderos, jinetes, aficionados, puede haber cuestiones referentes a esta cuestión tan sensible que hemos hablado, de los concursos, la capacidad de los caballos españoles para afrontar estos concursos internacionales o cualesquiera de los diferentes temas que hemos tratado. ¿Alguien? Cuando no hay preguntas, que todo ha quedado suficientemente claro, o no nos queda nada de despierto. Puedo añadir una cosa que creo que es interesante. Has dicho que demasiado temprano no hace falta valorar, o que es un riesgo valorar. Yo tengo el sistema que dice, destete, valorar. Incluso algunos sitios que veo más veces, detrás de la madre, dar unas notitas para ver. Cuando ellos paran de ir de ambladura, 15 días, 3 semanas, y ahí dice, oh, vale la pena mirar otra vez. 6 meses, valoración ya sin la madre, el paso de la mano si ya están con el rosal, y luego trote galope. 6 meses después, nueva valoración. Si el caballo repite notas que están por debajo del promedio de la ganadería, tengo ya 7,5, 8 en muchos jinetes, en muchos caballos, no voy a aceptar un caballo que tenga menos que eso. ¿Para qué? Yo quiero mejorar, no quiero multiplicar. Y entonces, hasta los 3 años es así. Después, a los 3 años, hay una ficha de valoración lineal completa, en que da las tendencias exactas, porque esa otra anterior, a los 3 años, dice solo grupa corta, cachas débiles, cuello corto, así unas cosas de morfología que hay que vigilar, ¿no? O cuello espeso. Es aquí un defecto muy grave, porque hay una cantidad de caballos que llevan 150 kilos más que un warm blood delante, que tienen unos cuellos y unas cabezas que son incompatibles con una buena equitación o una fácil equitación. Y por ahí es una información constante, un seguimiento que nos permite quitar. La idea es que siempre que crece, pesa más. Y siempre que pesa más, le cuesta más moverse y los caballos van perdiendo nota. Y los buenos son que consiguen mantener desde el destete a los 3 años la misma nota. Y esa información. Yo antes los miraba y decía, ya me parecía que este caballo no tenía calidad suficiente, pero esto 3 años después. Yo aquí al año, ya 3 veces mal, fuera. Pero fuera, ni hierro, ni chip, ni nada, fuera, adiós, ¿no? Por evaluación temprana me refería a la asistencia a concursos o a certámenes que fomentase, en este caso, adulterar una crianza lenta. Una asistencia a concursos que adultere su crianza de cara al futuro y a la longevidad funcional. Es útil el seguimiento desde que nace, sobre todo por la parte de corrección de aplomos y cosas así. Porque hay mucho campaneo que viene del error del ganadero nunca corregir y enderezar, porque con una grosa, cuando nacen ya puedes dar el toque y él ya mejora o así. Y el campaneo tiene mucha influencia después a los jueces. Un caballo a campanear es difícil de tragar, ¿no? Pues creo que, no sé si a través de las redes tenemos algunos minutos más. ¿Listo? Muy bien, pues agradeceros a vosotros de la mesa particularmente y a todos los que nos acompañáis hoy vuestro interés. Y nada, un fuerte aplauso para los que me acompañan y vosotros. ¿Y ahora qué pasa? Un tonic. No me gusta, pero tomaré un tinto tonic. Sí, un gin tonic. La verdad es un señor que no conocemos. Señoras, señores, muy agradecido a todos por su participación, muy agradecido por vuestra valentía, por vuestros criterios y por ser capaz de dialogar entre vosotros. Me parece que esto es lo que tenemos que hacer aquí. Muchísimas gracias. Si os ponéis aquí delante, Millán Erce, que es de la Junta Directiva de ANCE, que está aquí con nosotros, que damos la bienvenida, viene en representación del presidente José Juan Morales, va a hacer entrega de este recuerdo a los compañeros que han estado aquí en esta mesa. Así que, por favor, se pongan delante. ¿Tú ya lo tienes, no, Paco? ¿Tú no?
Velo tú cogiendo y se lo va entregando a todos ellos. Yo quisiera también, naturalmente, destacar en este momento pues la labor que hace ANCE en tantísimos aspectos a favor del caballo español, tantísimo trabajo, todas las personas que están ahí, tanto personas que trabajan dentro de ANCE como junta directiva o responsables, pues hace una labor creo que encomiable y desde hace muchos años, hace 50 años. Nosotros le dimos el caballo tartésico este año en ANCE, la edición de este año, a ANCE, y que como siempre pues irán en función de los criterios, de las tendencias, de las posibilidades, de lo que exija su junta directiva y su asamblea general, pues irán avanzando y haciendo cosas. Nosotros aportamos opiniones y nuevas cosas que quien quiera cogerlas las coge y si no, pues ellos son los que se implican, se gastan el dinero en sus ganaderías y son los que deben de decidir lo que corresponda a su asociación. Para eso son absolutamente soberanos e independientes. Y si bien ya le entregamos su caballo tartésico, ahora a Millán, en nombre del simposio, queríamos que tenga un recuerdo la asociación en agradecimiento siempre de su colaboración con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a don Manuel Acosta por considerar a ANCE parte de este simposio, invitarnos y tenernos en estima y colaborar de la mano en todo momento. Como miembro del Comité Ejecutivo de ANCE, es para mí un orgullo estar aquí en un simposio internacional dedicado al caballo y desde mi opinión personal en ANCE, sí es cierto que bueno, ha habido un poco de debate en lo poco que he podido presenciar de si el morfológico es tan tóxico, dañino o el deporte. Yo creo que mi opinión personal es que todos los caballos deben ser útiles y el ganadero debe criar en función de lo que su criterio le marque. Es verdad que para mí es fundamental el caballo de deporte y es el objetivo principal para cualquier ganadero, pero todas las herramientas son válidas, entonces el caballo del morfológico pues no deja de ser otro individuo más para competir y para representar a la raza en distintos lugares del mundo. Está totalmente diferenciada las líneas de deporte con las líneas de morfológico, pero tampoco saca un ejemplo de un animal que tiene unas carencias entre una cabaña de 250.000 animales, tampoco una cosa muy grata. Sí es verdad que desde ANCE se trabaja muchísimo, se hace una labor tremenda, estamos en muchos países, desde el punto de vista deportivo celebramos más de 100 concursos nacionales Copa ANCE, más de 500 binomios compiten durante todo el año, también en otras disciplinas como la equitación de trabajo, la alta escuela o el enganche, ¿no? ANCE está haciendo una labor bastante importante desde el punto de vista del programa de mejora, que no tiene en cuenta para nada al morfológico. El programa de mejora se considera utilizando como herramienta tanto la valoración lineal como las puntuaciones de los caballos en los concursos de doma clásica. No podemos considerar, como ha comentado Rafael y lleva mucha razón y con el tiempo lo utilizaremos, pero esto va por número de animales. Al final, en una cabaña de 250.000 ejemplares, tiene que ser representativa la identificación de los animales que compiten. Entonces, en equitación de trabajo, desgraciadamente, aunque es una disciplina en la que confiamos plenamente y estamos apostando muchísimo por ella, y nos llevamos muy bien con los compañeros lusitanos y nos están ayudando mucho y están ofreciéndonos toda la disposición con jueces y formación y tener una relación magnífica. No tenemos la representación suficiente porque
porque 20 o 30 caballos, que son los que están saliendo a nivel nacional o internacional, no es representativo para poder hacer un esquema de selección en base a estos individuos. No tendría credibilidad. Poco a poco iremos ampliándolo. Una labor muy importante que va a marcar un hito histórico, o un antes y un después en el programa de cría de ANCE, será el estudio genómico. Ya tenemos hemos conseguido un proyecto y nos han dado todo lo que es los métodos de diagnóstico y las máquinas para emplear y poder desarrollar la genómica en nuestra raza, y esto sí que nos va a ayudar muchísimo porque es el futuro realmente, ¿no? El laboratorio de ANCE funciona muy bien, se está utilizando en otras muchas razas como referente para muchos temas, y cuando utilicemos el desarrollo de la genómica podremos conseguir, por ejemplo, pues analizar enfermedades como se ha comentado el cuello de gato o la OCD o la hemiplegia laríngea, o muchos factores que analizaremos a través de una serie de genes que te dirán la predisposición a padecer esa enfermedad de este individuo. Ahora mismo solo hay 2 razas en el mundo que lo están desarrollando. La primera empezó el KWPN y ANCE pues lleva muy poquito tiempo desarrollando todo este programa de investigación para poner en marcha la genómica. Y bueno, desde mi humilde opinión y como miembro del Comité Ejecutivo de ANCE, lo único que puedo es dar las gracias, intentar vernos reflejados en quién hace las cosas bien, intentar mejorar cada día, pero creo que la labor que hacemos es bastante buena, se puede mejorar muchísimo aún y poco a poco lo iremos haciendo. Muchas gracias a todos y es un orgullo estar en un simposio internacional dedicado al caballo y aprendiendo. Gracias.